Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos al programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Es un placer para mí dirigir el debate el día de hoy, porque tengo a dos excelentes constitucionalistas con nosotros para hablar de un tema actual, de mucha trascendencia y que sin lugar a dudas va a generar muchísimo interés tanto en los abogados, en nuestros colegas abogados, como en el público en general que ha seguido muy de cerca estos temas a través de los medios de comunicación. Vamos a hablar el día de hoy del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con dos distinguidos catedráticos y abogados. El doctor Ramiro Aguilar, abogado constitucionalista, ex asambleísta nacional y ex candidato a la vicepresidencia de la República. Y también tenemos con nosotros al doctor Rafael Ollarte, uno de los mejores constitucionalistas del país, profesor de pregrado y posgrado, no solo en el Ecuador, sino en universidades de toda América Latina y Europa. Bienvenidos al programa Debate Jurídico. Doctor Aguilar, bienvenido a nuestro programa. Quisiera arrancar con una visión general de los dos y propongo esta pregunta a los dos panelistas, pero arrancamos con usted. Respecto a una visión general de cómo se está instrumentando la pregunta 3 de la consulta popular, que me permito leer para claridad de todos los oyentes. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Quisiera que se refiera un poco a la pregunta y también al anexo, porque he notado que hay mucho desconocimiento, sobre todo por parte de la ciudadanía, que la pregunta no era solo pregunta, sino también el anexo. A ver, primero un saludo cordial a la audiencia. Para mí es un placer debatir con Rafael, con René. Efectivamente, creo que las personas que están oyendo el programa van a tener una visión clara de dos posiciones que son jurídicamente merecedoras de análisis. Yo creo que el peor error que puede cometer el país es dar por sentado el lugar común, dar por sentada la suposición, hay que sentarse y debatir y plantear puntos de vista. A ver, la pregunta sin anexo no existe. Y el anexo a la tercera pregunta dice lo siguiente en la parte pertinente. El Consejo de Transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control de participación ciudadana y de prevención y combate a la corrupción, para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias. El Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo máximo de 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ir a la Constitución y ver cuáles son las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana. El artículo 208 de la Constitución: serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de las previstas en la ley. 10. Designar a la primera autoridad a la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias. 11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Y 12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Fin. O sea, no está en el artículo 208 de entre las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiene un proceso especial de selección y de designación a través de una comisión especial. Lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana, y por ahí va el equívoco,
es posesionar a la comisión especial, que está integrada por 2 miembros de la función legislativa, de la función de transparencia, para seguir adelante el proceso de selección. Entonces, a mí me parece, un poco para darle agilidad al programa, que puede evaluar el Consejo de la Judicatura, el Consejo Transitorio, sin duda. Puede evaluar al fiscal, sin duda. Puede evaluar al Contralor, sin duda. Puede evaluar a la Corte Constitucional y destituirla, no. Muchas gracias, doctor Aguilar. Se ha fijado lo que en los abogados decimos en el argot popular, se ha fijado el objeto de la controversia, efectivamente, la legalidad del Consejo, de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Doctor Ayarte, el doctor Ramiro Aguilar ha hecho referencia al artículo 208 de la Constitución, que dice exactamente cuáles son los organismos que ha de designar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su opinión, doctor Ayarte? Bueno, primero, gracias, René, por la invitación al Colegio de Abogados, a todos los amigos televidentes y a Ramiro por debatir conmigo este tema tan interesante. Interesante ahora porque, curiosamente, cuando estábamos en la campaña por la consulta popular, estas cuestiones no se dijeron con la óptica de Ramiro Aguilar, se dijeron con la óptica que yo les voy a señalar. Entonces, aquí ha ocurrido, no digo que esto es falla de Ramiro Aguilar, sino de la gente que promovió el no y que hoy día pretende que ellos pueden interpretar lo que quienes dijimos que sí queríamos, una cosa muy llamativa, porque si lo que dice Ramiro Aguilar hubiese sido la postura del no, me parecería honesto, al menos, equivocado, pero honesto. Me parece errado y deshonesto que la gente que ha estado con el no hoy día venga a decir eso y no lo dijo antes, cuando muchos dijimos que se incluía la Corte Constitucional dentro de la evaluación. Ahora, ¿por qué creo que es erróneo lo que dice Ramiro Aguilar? Porque la Constitución no comienza ni termina en el 208. Es decir, sí hay más normas en la Constitución. Primero. Segundo, las reglas de interpretación de la Constitución. Tercero, Ramiro lo ha dicho muy bien. Él dijo, no hay pregunta sin anexo. Yo le digo al revés, no hay anexo sin pregunta. ¿Qué nos preguntaron? ¿Está usted de acuerdo con que el Consejo Transitorio evalúe a todas las autoridades nombradas por el Consejo anterior? Sí, eso es lo que hemos contestado. Y luego tenemos unos anexos. Tal vez no sean los más felices del mundo, pero tampoco son la tristeza pues que nos está planteando Ramiro Aguilar. A ver, ¿qué facultades tiene el Consejo Transitorio? Las facultades ordinarias del Consejo Definitivo. Nombramientos, control de la corrupción. Y 3 facultades extraordinarias. 1, evaluación de desempeño. Esta facultad no la tiene nadie, porque hay gente dice, ¿dónde dice que el Consejo puede evaluarle a la Corte? Bueno, no dice ni a la Corte, ni a los superintendentes, ni al Contralor, ni a nadie, porque es una facultad extraordinaria que tiene este Consejo Transitorio. Segundo, en caso de encontrar desempeño deficiente, declarar la terminación anticipada de los periodos y nombrar reemplazo. Y tercero, ejercer la potestad normativa, que aunque no lo dijera, ya lo dijo la Corte hace 10 años. Tal vez no pensando en este caso, sino en el que les convenía. Ahora, Ramiro Aguilar lo dijo muy bien. ¿Quién nombra a la Corte? No viene nombrada, naturalmente, del Altísimo, ni Dios quiera, pero tampoco de los profundos avernos del infierno, que parecería a veces. ¿Qué pasa? Es nombrada por una comisión de selección, así se llama el órgano. Y hay que tomar en cuenta una cosa. Si nos hacemos los finos aquí, interpretando literalmente la Constitución, que es cierto que se la interpreta literalmente, pero no solo literalmente, según el 427, sino que tienes que realizar interpretación sistemática, es decir, de conformidad con el resto del cuerpo constitucional, y finalista, la que más se ajusta a la voluntad del constituyente. ¿Ya? Ocurre que el Consejo nunca dirige un concurso, sino que los hace las comisiones ciudadanas de selección según el 209 y 210. Es decir, ya con ese criterio no puede evaluar a nadie, entonces. No es lo que nosotros hemos contestado. Luego, esa comisión de selección de la Corte es integrada por 6 miembros, 2 del Ejecutivo, 2 del Legislativo y 2 de Transparencia. Esa comisión desaparece una vez realizado el nombramiento. Y claro, con la interpretación que tiene Ramiro, ocurre que tenemos una norma que no tiene ningún sentido en el artículo 431, que indica que el órgano de nominación no puede remover a la Corte. ¿Para qué tienes esa disposición si el órgano nominador desaparece una vez nombrada la Corte? Porque la ley entiende, la Ley Orgánica de Garantías, entiende en su artículo 186.1
que los órganos nominadores son todos los que intervienen en el procedimiento de designación de esa comisión y en la selección de los candidatos a la Corte Constitucional. Perfecto, doctor Ollarte. Ahora sí se ha trabado la litis. El doctor Ollarte, doctor Aguilar, propone una interpretación más extensiva con otros artículos y además introduciendo un condimento adicional. No solo lo que dice estrictamente la pregunta, sino también además lo que se generó como debate en la campaña electoral y lo que se entiende que ha sido propuesto a la sociedad para integrar este consejo. ¿Qué opina usted de esta interpretación más amplia que se está realizando por parte del doctor Ollarte? Yo lo que le estoy buscando es la bola de cristal. Porque lo que le falta es invocar la bola de cristal con el afecto y el respeto que le tengo a Rafael, porque él dice, a ver, no es lo que nosotros votamos. A ver. La interpretación subjetiva de cada uno de los votantes creo que es inaaprensible, ¿no? Segundo, hay que tratar de interpretar la Constitución en su conjunto. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero no podemos permitir que el Consejo de Participación Ciudadana, transitorio, a quien le han querido dar además esta característica de extraordinario, precisamente para estirar sus competencias. Porque al final del día, la Constitución, la propia Constitución es clara. Todo órgano del poder público, toda autoridad o funcionario tiene las competencias previstas ¿en dónde? En la Constitución y en la ley. O sea, hay que ir a la Constitución y ver qué competencias tiene, y hay que ir a la ley a ver qué competencias tiene. Todo lo que salga de eso ya es una especulación que es nociva a la institucionalización del país. Porque el objeto final de la consulta, y aquí a Rafael le quiero hacer una puntualización, yo voté sí por la pregunta 3, ¿sí? Porque yo estoy consciente, absolutamente consciente, de que el Ecuador debe regresar a la institucionalidad. Pero la historia del Ecuador, la historia normativa del Ecuador, es como una gran meseta a la que le rodean un montón de quebradas, ¿no? Entonces, es como que tienes 5 o 10 años de aplicación normativa y después entras en crisis y tienes que caerte al barranco. Y para salir del barranco todo vale. Entonces me temo que lo que se le criticaba, y con razón, al gobierno de Correa y al correísmo y a todo ese andamiaje constitucional e institucional que tuvo de hacer lo que le daba la gana, se termina aplaudiendo en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, es decir, haga nomás lo que le da la gana con tal de zafarnos del correísmo. Yo soy un poco más purista en esta cosa. Es decir, yo creo firmemente en la necesidad de volver a la institucionalidad, pero creo firmemente en la necesidad de hacerlo distanciándonos y haciéndonos diferentes de los correístas, porque hacia la final vamos a tomar las mismas prácticas. No es que hemos sido correístas y anticorreístas, pues, sino que hemos sido lo mismo. Perfecto, doctor Aguilar. Vamos con esto que nos acaba de decir el doctor Aguilar. ¿Dónde está la bola mágica para entender el pensamiento del elector? Bueno, la bola mágica está en el artículo 186, número 1 de la Ley Orgánica de Garantías. Es decir, esto no es una adivinanza. Eso es lo que dice el artículo 186.1. Y lo dijeron por una razón, que no es que la voy a adivinar. Lo que ocurre es que cuando hacen la Constitución y proscriben el juicio político para los miembros de la Corte Constitucional y proscriben la posibilidad de remoción de los miembros de la Corte, dicen que no los puede remover el órgano que los nomina. Entonces, claro, la gran pregunta era, el órgano que domina desaparece, entonces cualquiera le puede remover. Entonces, ¿qué hace el legislador? Yo no he hecho ni la Constitución del 2008, ni la ley del 2009. Y en la ley del 2009, ¿qué incluye? Justamente esa frase, que se entiende que órgano nominado son todos los órganos que han intervenido en la designación de la Corte, lo que incluye al Consejo de Participación. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces no estoy adivinando. Primera cosa. Segunda cosa, ¿ya? ¿Por qué razón Ramiro Aguilar votó que sí? Ya nos contestará. No ha de ser porque pensaba que los concursos con los cuales se nominaban los órganos estaban bien hechos. No ha de ser porque pensaba que las autoridades que nominó el Consejo de Participación, que no eran concursos, sino nominaciones directas, encubiertas a través de concursetes, estaban bien hechos y la forma como estaban conduciendo la función del Estado. Entonces, literalmente, sí puede. Y por fin de la disposición, también puede. Ahora, si es que vamos a comenzar, porque el que acusan de positivista, por si acaso, es a mí. Por si acaso. O sea, que yo sea el tipo aquí que vengo a inventarme. No, yo soy bien legalista en mis cosas.
Perfecto. Entonces estoy aplicando la ley vigente. Con esta ley, con lo que nos acaba de decir, vamos a volver después de los comerciales para continuar con este interesante debate respecto a las legalidades de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Les esperamos después del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos con el programa Debate Jurídico para analizar sobre la legalidad o ilegalidad de las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el doctor Rafael Ollarte y el doctor Ramiro Aguilar. Doctor Aguilar, continuamos con su análisis respecto a esta legalidad y ilegalidad de las decisiones. A ver, quiero retomar un poco lo que decía Rafael al finalizar el segmento anterior. El artículo 186 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, régimen de responsabilidades. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional se encuentran sometidos al siguiente régimen especial de responsabilidad. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional, lo que decía el doctor Iriarte, ni removidos por las autoridades que intervinieron en su designación. Es decir, no puede ser removido por la función ejecutiva, no puede ser removido por la función de transparencia, no puede ser removido por la función legislativa, y esta comisión se desintegra, ¿no es cierto? Entonces, en ese régimen especial de responsabilidades, uno dice, bueno, ¿y cómo se destituyen a los jueces de la Corte Constitucional? El numeral 3 del artículo 186, la destitución será decidida por el Pleno de la Corte Constitucional con el voto conforme a las 2/3 partes de sus miembros de acuerdo con el siguiente procedimiento y establece el procedimiento. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? A ver, la Constitución del 2008 es una Constitución que fue hecha para estructurar un modelo de captura de la institucionalidad desde quien logre capturar el Consejo de Participación Ciudadana. Como ya el correísmo no capturó el Consejo de Participación Ciudadana, a lo que yo estoy en contra es de que ¿desde qué? Desde la sociedad civil, desde la oposición, póngale usted el nombre que quiera, se vuelva a capturar el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana sea la llave para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Me parece a mí que la Corte ha hecho cosas terribles, desde luego. Con el propio Rafael estábamos discutiendo esta barbaridad de haber sostenido que la Corte Constitucional no puede prevaricar. Y eso abre la puerta para que ahora los jueces de la Sala de Guayaquil, que le dieron la libertad vía habeas corpus o amparo a una persona que está vinculada a grupos terroristas, no puedan ser sometidos a prisión preventiva porque la sentencia de la Corte Constitucional dice que el juez constitucional no prevarica. Yo estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional no solamente es mediocre, ha sido entregada absolutamente al poder político. Lo que estoy en desacuerdo es en usar los mismos mecanismos que se le criticaba al correísmo para tratar de recomponer la figura y decir, bueno, aquí les presento una Corte Constitucional hecha a mi gusto. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos cambiando lo malo por lo pésimo. ¿Sí? A ese es el nivel al cual yo pretendo que se lleve esta discusión. No una discusión finalmente de decir quién está a favor o quién está en contra, sino que el Ecuador salga vacunado de este proceso hacia un proceso más sólido y más respetable de institucionalidad. Perfecto, doctor. Esta comisión que designa la Corte Constitucional, integrada, según nos han indicado, por dos personas o dos abogados que reúnan los mismos requisitos que para ser magistrado de Corte Constitucional, remitidos por la función ejecutiva, 2 por la función legislativa y 2 por la función de transparencia y control. Entonces sería
la entidad nominadora, y por lo tanto, en visión del doctor Aguilar, el Consejo de Participación no sería quien designa y por lo tanto no tendría las atribuciones tampoco para entrar a tomar estas decisiones que ha tomado. Doctor Ollarte, ¿qué opina usted sobre ese tema? Sí, cuando se cita el 186.1, cierto es que se habla del régimen de responsabilidades, lo que es lo mismo que hace el 431 de la Constitución, régimen de responsabilidades. Insisto, entonces estamos de acuerdo, no juicio político por parte de la Asamblea. Y la Constitución dice, no removidos por quienes los designan. ¿Quién designa? 434, comisión calificadora que usted ha descrito. Ahora, como el órgano desaparece, te quedaba la norma trunca. Entonces, 186, número 1 de la Ley Orgánica, que entiende por entes de nominación todos los que han intervenido en la designación, que son órganos permanentes, incluyendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es uno de los órganos de nominación. Por lo tanto, nomina a la Corte Constitucional el Consejo de Participación, interviene en la designación. ¿Por qué interviene en la designación? Porque es la función de transparencia la que remite no solamente 2 de los 6 miembros a la comisión calificadora, sino que además remite 9 candidatos a la Corte Constitucional de los 27 totales, porque son 9 de transparencia, 9 ejecutivo, 9 legislativo. Es órgano de designación, más allá del tema de si nos gusta o nos desagrada la Corte. Interpretación literal. Interpretación finalista. ¿Para qué te gastas esta consulta popular para reestructurar a los órganos del poder público? Porque no lo están haciendo bien. El contralor de los 100 puntos, el fiscal asesor político también de 100 puntos, el anterior fiscal por los 8 costados, etcétera, etcétera, etcétera. Ocurre que nada de eso sirve si dejas en pie una Corte Constitucional que en 3 microsegundos te baja todo esto una vez que desaparezca el Consejo Transitorio. Nada has hecho si mantienes esa Corte Constitucional. ¿Para qué quieres cambiar el Consejo de la Judicatura? Pues, ¿para qué quieres cambiar la justicia ordinaria si el órgano de cierre es la Corte Constitucional? Interpretación finalista. No es que me estoy metiendo en la cabeza de nadie. Esa es la pregunta que nos han hecho. Esas son las normas que existen hoy en Ecuador. Por lo tanto, el Consejo Transitorio tiene la obligación de evaluar a la Corte y, de ser el caso, declarar terminados los periodos. Porque hay que aclarar una cosa. Esto no es ni juicio político. La evaluación no es ni juicio político. No es juicio la evaluación. Y la terminación anticipada de periodos no es remoción. Según nuestra legislación, tú remueves al funcionario inhabilitado y a los funcionarios de libre remoción. No es el caso de los miembros de la Corte Constitucional. De hecho, la terminación anticipada ni siquiera es causal de cesación, porque estás en un régimen extraordinario. Y ojo, yo no estoy acudiendo al expediente del correísmo con las consultas del 2011, diciendo que cuando tú has contestado, sí quiero reestructurar el Consejo de la Judicatura, he autorizado la metida de mano a la justicia. Yo no he dicho eso, solamente estoy hablando de lo que dice la ley, la pregunta y sus anexos. Muchas gracias, doctor Ollarte. El doctor Ollarte formula en su tesis que efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social participa de la designación, más allá de lo que diga la Constitución en el artículo. A ver, un poco para que los televidentes entiendan. Le vamos a designar al Rafael. ¿Ya? Yo soy el que pongo los vocales para esta comisión que se llama René Bedón. Y esta comisión que se llama René Bedón designa al doctor Ollarte. Dígame, ¿qué estoy haciendo yo en su silla? Yo estoy una silla acá. Entonces no es lo mismo. Pero a ver, finalmente, lo que ha dicho Rafael a mí me parece muy ilustrativo. Más allá de que lo comparta, no, pero es muy descriptivo. Es, ¿para qué nos gastamos todo este proceso si finalmente tenemos el riesgo de que la Corte Constitucional eche abajo todo? Oiga, pero vamos a la dictadura de una vez. O sea, si es que el tema es, tengo que bajarme primero a la Corte Constitucional para luego poderme bajar al Consejo de la Judicatura, al Contralor, al Fiscal, entonces la Corte Constitucional se vuelve un objetivo político, no se vuelve un objetivo de evaluación. Repito, no estoy defendiendo a la Corte, yo estoy simplemente tratando de estructurar un esquema institucional. ¿Sí? En ese esquema institucional, lo que ha dicho Rafael a mí me parece terriblemente grave. Pues, o sea, todo este rollo, al final del día, es para que la Corte Constitucional que está en nuestro bolsillo, vea, calladito, cualquier cosa que hagamos, le pone el sello, cuando lo lógico sería que la Corte Constitucional sea un ente que vigile que la reinstitucionalización del Estado se haga. Entonces, no sé, creo que ahí ya salimos del discurso jurídico, pasamos de la argumentación jurídica a la argumentación netamente política. Y en la argumentación netamente política, ese argumento es extremadamente peligroso. Porque si entonces tengo que hacer eso, de una vez quedémonos como después del Gutierrato, pues o sea, privémonos un año de la Corte Suprema de Justicia, que aquí no pasa nada. El Ecuador a la final es un grupo de gente, siguiendo esa teoría, medianamente organizadas, que aunque tengan o no tengan presidente, algo hacen.
Muchas gracias, doctor Aguilar. Doctor Ollarte, la teoría finalista que usted ha anunciado indica que nos tenemos que mover a las arenas políticas. ¿Esto es cierto o no? Nos movemos todavía en las arenas además, políticas. yo no he dicho lo que pretende Ramiro que yo he dicho. ¿Ya? Yo lo que he dicho es una constancia pública y notoria, hecho que no se prueba. Controla algo la Corte Constitucional cuando le conviene y cuando quiere. Eso es público y notorio. ¿Ya? Que la Corte tiene que controlar, por supuesto. ¿Lo hace esta Corte? No, señor. Si ni siquiera controló la consulta popular. Se la guardó. Y en otros casos se inventan las inconstitucionalidades. Y eso es lo que estoy diciendo. Lo que yo no digo que la Corte no debe controlar. Lo que digo es que la Corte no debe cometer irregularidades como: a mí no me gusta lo que está haciendo el Consejo Transitorio, porque está desmontando a todos mis amigos, a todos los señores del correísmo, a todos esos funcionarios mal nombrados, que no ejercen la función, un defensor del pueblo inexistente, que la gente se ha enterado que existe porque llora por su cargo, un superintendente de Economía Popular y Solidaria que se posesiona 200 y pico días después cuando tiene 15, pues. Un superintendente de comunicación destituido por el Contralor, y que el Consejo lo que hace es operativizar como manda la ley de la Contraloría su destitución. Eso te estás jugando, porque vas a llegar a esta Corte donde tienes una integrante que se casa en Carondelet, otros que le responden al ex gobierno. ¿Eso quieres dejar? Una Corte que no existe con 12.000 casos pendientes. Y que ni siquiera, porque bueno fuera que tú vayas a contestar una pregunta siguiendo orden cronológico. Lo que yo estoy seguro que en estos casos agarran, le ponen el caso primero y hasta luego, con cautelares, las que se les niegan a todos. Eso, yo no estoy llamando al temor, pues. Lo que estoy diciendo es que tienes una Corte que no hace nada de lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, y no digo que por lo tanto tiene que ser evaluada porque lo dice la pregunta y los anexos y la ley. Lo otro es lo que tendrán que responder en la evaluación del Consejo. Perfecto, doctor Ollarte. Agradezco mucho a nuestros invitados, al doctor Ramiro Aguilar y al doctor Rafael Ollarte, quienes han sostenido con altura y con fundamentos dos posiciones antagónicas respecto a la legalidad o ilegalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en sus decisiones. Soy René Bedón, director del Colegio de Abogados de Pichincha, y los esperamos la próxima semana para continuar con esta serie de programas Debate Jurídico del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.